Bueno, buen día. Hoy, 28 de agosto de 2020, eh, vamos a hacer la profundización de un tema que hemos venido trabajando en las diferentes actividades y guías propuestas, que es el tema del Imperio Islámico. La idea es entonces recoger aquellos aspectos que se han trabajado y poderlos explicar de forma más amplia. Entonces, el objetivo principal de esta sesión de clase es entender eh, los principales aspectos que caracterizaron a el Imperio Islámico. Nos estamos refiriendo a una época en la cual el Imperio Islámico tuvo vigencia y es desde el siglo VII hasta más o menos el siglo XIV. Bueno, con unas características diferenciadas, claro, respecto a lo que podemos decir del mundo islámico en la época actual. Entonces, vamos a mirar la presentación y vamos a ir ampliando las ideas que aparecen en cada una de las diapositivas. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿listo? Tenemos bueno, la representación de un creyente, de una persona fiel al Islam, que está haciendo o adoptando la postura tradicional con la que conocemos se hace desde esta religión, la oración. Bueno, aquí tenemos un mapa que nos va a indicar la extensión que logró el Islam, ¿cierto? No solamente como religión, bueno, diremos que el Islam, el nombre se origina de la palabra sumisión, es sumisión a un Dios que es Alá. Si bien empezó directamente, vamos a adelantarnos aquí, si bien la religión empezó como tal en la Meca, cierto lugar de nacimiento de Mahoma, ahorita hablamos de Mahoma y decimos por qué es importante para esta religión. Fíjense que inició acá en la Meca, luego se extendió a Medina y luego se extendió a toda la península arábica, y a toda esta parte de Asia, la parte más occidental de Asia, la parte norte de África, hasta llegar a una región europea. Bueno, también, digamos, logró conquistar, no solo en términos religiosos, sino políticos, estas regiones. Hablamos de Creta, hablamos de Sicilia, hablamos de Córcega y Cerdeña, y logró apoderarse de la península ibérica, estableciendo principalmente, digamos que el principal califato se llama el tipo, el sistema de gobierno que se establecía, fue el califato de Córdoba. Listo, entonces retomamos el mapa y vamos a orientarnos aquí. Entonces fíjense cómo de un pequeño territorio que es la Meca y luego Medina se extiende a la península arábica y se extiende a todos estos territorios que alcanzamos a ver acá. En este mapa no aparece propiamente la península ibérica, pero hasta allí llegan. Recordemos qué pasaba en Europa el Islam se origina más o menos en el siglo VII, y mientras eso ocurre, ¿cierto? Mientras se está extendiendo como religión y como sistema político también, aquí en Europa, ¿qué está pasando? Recordemos que hacia el siglo V cae el Imperio Romano, los bárbaros toman sus territorios. En este momento, cuando los musulmanes llegan aquí, a la península ibérica, pues encontramos es que allí permanece el pueblo bárbaro de los visigodos, y entonces los musulmanes van a desplazar y van a sacar a este pueblo de allí. Entonces, primero era Imperio Romano, segundo era un reino visigodo, y luego va a ser
parte del Imperio Islámico. Para decir que la configuración territorial de un espacio no es siempre la misma. Fijemos cómo ha sido la dinámica de los territorios europeos. Bueno, entonces acá volvemos a encontrarnos con el mapa, pero acá ya nos dan otras indicaciones, ¿cierto? Miramos aquí las convenciones y nos dice que hay 3 califatos o 3 gobiernos o 3 dinastías donde una familia, la primera familia, digamos, en gobernar bajo el nombre de califato fue la que precedió a la muerte de Mahoma y se inicia con su tío. Entonces ese fue el primer califato, es decir, el primer gobierno que se asentó en estos territorios. Y luego le sucedería el califato, bueno, vendría el califato ortodoxo y luego vendría el califato de los omeyas. Fíjense que con cada califato viene mayor ganancia de territorio hasta terminar con los omeyas es toda esta parte anaranjada que encontramos aquí en la pantalla. Entonces, con los omeyas, antes de los omeyas, fíjense hasta dónde habían conquistado y después con los omeyas, fíjense hasta dónde avanzó. ¿Listo? Fíjense que aquí solamente hablamos de Omán y de Medina y la Meca como los primeros territorios en asumir, ¿cierto?, la cultura y la religión islámica. Y luego fíjense en un segundo momento con los primeros califas, que hablamos del califato ortodoxo, en la parte en rosado, se extiende un poco más, pero a regiones muy cercanas, y luego con los omeyas, pues alcanza territorios quizás impensados. Bueno, ¿dónde se origina el Islam? Entonces el Islam se origina con Mahoma. Mahoma nace en el año 565. Mahoma es una persona normal, pertenece a una familia que tiene un estrato socioeconómico pobre, de pobreza. Finalmente queda huérfano. Bueno, eso es lo que nos referencian las fuentes. ¿Sí? En las fuentes vamos a encontrar, las fuentes me refiero a relatos, a documentos escritos, y las fuentes difieren en varios aspectos, por ejemplo, en el nacimiento de Mahoma, ¿cierto? Acá, perdón, me quedó mal, es 575. Otros nos dirán que fue en el 570, pero bueno, como digo, los hechos históricos se originan o se conocen a partir de diversas fuentes y esas fuentes pues pueden tener algún tipo de variación. Listo. Entonces, Mahoma queda huérfano, luego es adoptado por su tío, quien es un comerciante exitoso, empieza a trabajar con él, luego a la edad de 25 años se casa con una viuda mayor que él, que se llama Hadicha, y a los 40 años se dice que visita una cueva y en la cueva es visitado por el arcángel San Gabriel, que es este que encontramos aquí, y que reconocemos dentro de los relatos cristianos como el arcángel que visita a María y le anuncia la llegada de Jesús, ¿cierto? Le anuncia que que el Espíritu Santo, pues finalmente va a permitir que ella tenga un hijo que va a llamar Jesús. Y entonces lo visita, ¿cierto?, el arcángel San Gabriel y le revela la palabra de Dios. Digamos que desde allí entonces él va y empieza a profetizar lo que se le ha dicho, y empieza a generar todas las dinámicas de la religión islámica. ¿Qué pasaba antes sin la presencia de Mahoma, cierto? Y sin su revelación. Entonces antes estos territorios que vemos acá de la península arábiga estaban conformados por tribus nómadas, es decir, que no se sentaban en un solo lado. Y pues hablamos de nomadismo principalmente por las condiciones climáticas y las condiciones geográficas de esta región que estoy marcando aquí, y es que tiene condiciones del suelo áridas y pues grandes extensiones
de desierto. Entonces, pues fíjense que si hay desierto, que si hay condiciones de aridez, pues no son muchos los productos que se pueden cultivar y las condiciones de vida, digamos, son más difíciles para estas poblaciones. Por eso hablábamos de nómadas que iban recorriendo las partes o las zonas desérticas buscando oasis para poder darle agua y alimento a sus animales y para consumo humano. ¿Listo? Bueno, entonces luego de que Mahoma empieza a profesar el Islam, se encuentra con que esta religión pues va a unificar a esos pueblos que antes estaban totalmente aislados unos de otros y hasta mantenían, era más bien en situaciones de guerra. Y él va a unificar a estos pueblos bajo el nombre de esta religión. Listo. ¿Cuáles son los preceptos o las leyes que orientan a la religión islámica? Entonces, una primera es la shahada o el testimonio. Quiere decir que Alá es el único Dios y que Mahoma es el encargado de, o es el mensajero, ¿cierto? El que transmite su mensaje a la humanidad. El segundo precepto ley es la oración o salat. Los musulmanes practican la oración porque es una ley 5 veces al día y siempre lo hacen de rodillas en dirección a la Meca. La Meca sabemos que es un lugar sagrado porque fue allí donde nació Mahoma. Tercero, la caridad o zakat, que se comparte, bueno, vamos a encontrar que muchas de las normas establecidas en esta religión se comparten con la religión cristiana. Y la caridad pues implica que hay personas que no tienen mayores recursos, entonces yo ofrezco recursos a esas personas, no solamente en términos monetarios, sino también en términos de algún producto, de vestuario, de alimentación. La cuarta, que es el ayuno. Ayuno es que la persona para purificarse, para incrementar su, digámoslo así, su capacidad espiritual, aumentar su espiritualidad, entonces genera una acción que se llama ayuno y puede darse de dos maneras, o dejar de consumir alimento totalmente, como es este caso, o como ocurre en la religión cristiana o con los cristianos, o en el cristianismo, en Semana Santa, dejar de o suprimir el consumo de algún alimento como la carne. En este caso es el ayuno en el mes de Ramadán. El mes de Ramadán es el 9º mes dentro del calendario musulmán, que no coincide con el mes de septiembre, ¿cierto? Si contamos 9º mes en nuestro calendario sería septiembre, pero Ramadán no es septiembre en el mundo musulmán, sino Ramadán sería, estaríamos hablando entre mediados de abril y mediados de mayo. Ese sería el mes dedicado al ayuno. Si lo relacionamos pues con nuestro calendario actual. Igualmente ellos no cuentan, digamos, los años luego de la llegada de Mahoma, entonces tampoco estaríamos hablando allá de 2020. Y el quinto precepto, que es el Hajj o la peregrinación a la Meca. ¿Por qué es importante? Porque Mahoma, antes de morir, él se encuentra en Medina, bueno, en algún momento tiene que salir de la Meca, porque recuerden que allí nace, allí recibe la visita del ángel, del arcángel, y allí tiene que enfrentarse, digamos, al disgusto o la inconformidad de las personas que en ese momento tienen el poder, porque él, con sus ideas, pues se vuelve un personaje revolucionario y a estas personas pues les da miedo o les preocupa que él pueda subvertir o ir en contra del orden establecido. Entonces estas personas empiezan a generar una persecución contra él tiene que ir a Medina, que es una ciudad cercana a la Meca, y pues, como digo, mantienen total persecución.
finalmente, como está en Medina, antes de morir visita su ciudad natal, que es la Meca, y por eso se hace la peregrinación a la Meca. Entonces, una persona, por lo menos una vez en su vida, puede ser a los 20, a los 25 años, a los 30 años, a los 40 años, tiene que visitar la Meca. Y el ayuno, pues sí se hace una vez al año. La caridad, pues debe ser ¿qué les digo? Una acción cotidiana. La oración es una acción de todos los días. El viernes, específicamente los viernes, sí se dirigen específicamente a la mezquita y hacen un tipo de ceremonia particular. Bueno, esos serían los 5 preceptos. Vuelvo y digo, no son tan lejanos a las prácticas de otras religiones como en el cristianismo. El libro sagrado, al igual que otras religiones, como la religión, como los cristianos tienen la Biblia, como los judíos o el judaísmo tiene el Corán, tiene la Torá, el Corán, la religión islámica, los musulmanes tienen el Corán. Los musulmanes son las personas que practican la religión del Islam. Listo, entonces el Corán es el libro sagrado de esta religión, se compone de 14 capítulos, dice que fue transmitido a Mahoma por parte de Alá, a partir del arcángel, la historia que ya contamos, es un libro para la salvación de la humanidad, ¿cierto? Es decir, que o sea, para los musulmanes, la salvación se alcanza a partir de hacer buenas obras y de cumplir con las leyes de Dios. Y estas leyes pues están establecidas en el Corán. Si yo cumplo con el Corán, entonces con las reglas que hay ahí, con los preceptos de Dios, con las normas establecidas y obro de buena manera, pues obtendré la salvación. La salvación quiere decir que al momento de morir, pues me voy directamente a un lugar que se llama el paraíso. En dado caso de que peque, ¿sí? Y que no me arrepienta, porque el Corán, digamos, también habla de eso, de arrepentimiento, de que como seres humanos nos podemos equivocar, pero tenemos la posibilidad de enmendar nuestras equivocaciones y de pedir a Dios, de arrepentirnos por lo hecho y de pedir a Dios perdón por nuestros actos, pues digamos que esa acción permite alcanzar la salvación. Pero en general, pues debemos no desviarnos del camino, por decirlo así. El Corán tiene personajes de otras religiones, es decir, en el Corán hablan de profetas que pertenecen también al mundo cristiano, reconocen la figura de Isaac, la figura de Noé, la figura de María, la figura de Jesús, la figura de, ¿qué les digo yo? De Adán y la figura de Eva. Listo, y el último, el mensaje de la hora fue transmitido a través del arcángel Gabriel. Bueno, reconocen al arcángel Gabriel, que también tiene gran relevancia dentro del cristianismo. Bueno, aquí vamos a escuchar algún cántico particular del Corán. Entonces, sí difiere un poco la oración de ellos, ¿cierto? En esta religión, respecto a nuestra oración es más bien recitada, esta oración del Corán. Es como, pongamos un ejemplo, nosotros leemos los salmos y los recitamos, aunque los salmos son cánticos, pero en el Corán lo que se hace es... Un momento. Le di unas pastillitas para unas vitaminas fuertes para el dolor y una pastillita chiquita para por la noche. Pues mire que ha estado... Bueno, entonces, en el Corán lo que se hace es, o en todo momento lo que se hace es un cántico. En nuestra religión, si nos consideramos cristianos, también hay cánticos, pero también hay, pues es como una relación entre cántico y lectura. El Corán tiene más cántico que lectura. Vamos a escuchar un poco de una de estas
digamos, prácticas. الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآياتنا لهم عذاب شديد que se lee el Corán y el idioma, digamos, del Islam es el árabe. Bueno, acá vamos a encontrar otro cántico, otra recitación, pero entonces vamos a encontrar una pequeña traducción al español de lo que se está diciendo en árabe. If you have more than $10,000 in the bank and you don't know this, I guarantee you that you're losing money. Real estate, the stock market. Trono, y sometió al sol y a la luna, que discurren hasta un plazo fijado. Dispone el mandato, aclara con precisión los signos, aleyas, para que así podáis tener certeza del encuentro con vuestro Señor. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Y Él es quien ha extendido la tierra y ha puesto en ella cordilleras y ríos, y de cada fruto ha hecho su par. La noche cubre al día, y ciertamente en eso hay signos para gente que reflexiona. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من. Bueno, entonces como lo acabamos de escuchar, encontramos en lo que se está cantando, recitando, dirían ellos, una alegoría a la creación, ¿cierto? El universo que fue formado por un ser superior, que en este caso sería Alá. Bueno, entonces nos preguntaríamos, y por eso aparece esta imagen, la pregunta sería, ¿qué relación existe entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo? Entonces diremos que primero hay una similitud y es que son tres religiones monoteístas, es decir, que creen en un único Dios verdadero, y que las diferencias se centrarían principalmente en el reconocimiento de, bueno, en este caso entre el judaísmo y el cristianismo. Los judíos, bueno, recordemos que Jesús pertenecía a la religión judía, él era judío, no era cristiano. El cristianismo surge después de la muerte de Jesús. Jesús aparece en el año 0, más o menos, digamos que siguiendo algunas de las fuentes, muere en el año 33. Luego de eso, digamos que su mensaje ha quedado en la tierra, y sus seguidores siguen, digamos, comunicando su mensaje por todo el mundo. Entonces, a partir de esos seguidores es que surge el cristianismo, es decir, cristiano es aquel que sigue a Cristo. Entonces decíamos, Jesús era judío, pero los judíos no creen que Jesús, Jesús que reconocen los cristianos, que ya vino una primera vez y que está próximo a venir una segunda vez para el juicio final, ellos no consideran que Jesús haya venido, están esperando su primera venida. Esa sería la diferencia.
Y en cuanto al Islam, pues reconoce la figura de Jesús. Para ellos es una figura importante, sería el segundo profeta luego de Mahoma. Consideran que murió y que, perdón, a diferencia de los cristianos, no creen que murió y resucitó, sino creen que directamente ascendió a los cielos sin haber muerto. ¿Mm? Esa es su creencia. También consideran que, o creen en la figura de María, consideran que es un ejemplo para las mujeres de su comunidad, o es un ejemplo como madre y mujer, pero tanto en cuanto a Jesús como a María, están en contra de generar imágenes o idolatrarlos. Ejemplo, entonces en las iglesias católicas se encuentran gran cantidad de imágenes en yeso o en diversas obras de pintura, cuadros, que muestran, que muestran las imágenes de los santos, pero en este caso en la religión islámica, pues no se muestran. O sea, esas imágenes no se muestran. ¿Listo? No existen porque para ellos es considerado un pecado y es idolatría. ¿En qué otra cosa están de acuerdo? Pues creen también en el paraíso, creen en el infierno. No están de acuerdo en el pecado original, ¿cierto? En el cristianismo bautizan a los niños porque Adán y Eva cometieron un pecado y nacemos en pecado. Heredamos el pecado de Adán y Eva y por eso nos bautizamos, además de para afiliarnos a la iglesia, ¿no? Pero ellos consideran que no, que cada uno es responsable de sus propias acciones y que no cargamos con las culpas de otro ni las acciones negativas o fuera de la ley de Dios que otro haya cometido. Entonces, para ellos nacemos puros y libres de pecado, a diferencia de la religión cristiana. Pero creen, vuelvo y digo, en María, saben que existió, la reconocen como la madre de Jesús, reconocen que el arcángel también la visitó, que siempre fue virgen antes, durante y después del parto. Bueno, no creen en la imagen de José, en esa sí no creen, o en la idea de José. Listo, economía. Entonces, pasando de la religión, recordemos que el Islam no solamente es una religión, sino que es todo un sistema económico, político y social. Entonces, a nivel económico, podemos hablar de que por su ubicación geográfica, fíjense que acá está en medio de el oriente, ¿cierto? Que sería Asia, y en medio del occidente, que sería África y Europa. Entonces, tiene una situación geográfica privilegiada para el comercio. Entonces, a partir de allí se generó la ruta de la seda, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con prendas y con este material que venía desde China. También la ruta de las especias, ¿cierto? Las especias son los condimentos que le aplicamos a la comida, como el anís, como la cúrcuma, eh, como la pimienta. Todos esos son condimentos. ¿Listo? Entonces los traían, ¿cierto? Las especias las traían para sus prácticas gastronómicas aquí en la península ibérica, pero también aquí en la parte norte de África. Recuerden que todos los musulmanes no son propiamente árabes, que hay musulmanes que son africanos, ¿cierto? Pertenecen aquí al norte de África y aquí hay muchos, hay una población amplia de musulmanes, que acá en esta zona asiática y de la India también encontramos musulmanes, que acá en Colombia también encontramos musulmanes. No quiere decir que hayan nacido propiamente en Arabia, ¿no? Por eso no todo musulmán es árabe. Es importante como advertir esa idea. Listo, también está la ruta del incienso, que se establece aquí en esta zona del Mar Rojo, y la ruta del oro que se establece en esta región norte, como Egipto, como Libia, ¿cierto? Como Argelia y como Marruecos, también acá Chad, Sudán, bueno, y Nigeria. Listo, entonces,
Fíjense, es importante advertir pues el lazo comercial, ¿cierto? En las rutas comerciales tan importantes que habían para traer los productos hacia las regiones propias del mundo musulmán. Esto también, estas partes de acá del territorio asiático también formaron parte, hasta ahí se extendió el dominio de la religión o, mejor dicho, del sistema o el imperio islámico. Listo, la economía también se caracterizó por la agricultura, cultivaban pues alimentos propios de esta zona, volvemos de esta zona del Mediterráneo. El Mediterráneo y sus características, le da ciertas características mejor a estas zonas costeras, lo que implica que se cultiven cierto tipo de frutales como la naranja, como el limón, como el oliva con el que hacen el aceite de oliva, el olivo con el que hacen el aceite de oliva. También y la ganadería, ¿cierto? La cría de ovejas y la cría de chivos para esas zonas desérticas. Y pues como lo advertíamos, el comercio. También generaron técnicas de regadío porque empezaron a traer, ¿cierto? A partir del comercio, pues empezaron a traer productos foráneos, externos, como el arroz, el algodón, la caña de azúcar, los frutales. Y el arroz, por ejemplo, en el caso del arroz, necesita pues un riego constante, ¿cierto? La presencia constante de agua, la humedad. Y para eso pues crearon sistemas como los aljibes, que eran pozos donde o reservorios, mejor dicho, de agua potable, que lograban a partir de las aguas subterráneas. Organización social y política, entonces diríamos que hablamos de una organización política donde el jefe máximo del gobierno era el califa, que era representante no solo del poder político, sino también religioso. Por debajo de él estaban los visires o ministros, entonces diríamos que el califa sería en términos de nuestra realidad el presidente, los visires que son los ministros, acá también tenemos ministerios, ¿cierto? Es un funcionario que se encarga de liderar todas las acciones concernientes y todas las políticas concernientes a determinado campo de la realidad. Entonces, en la actualidad tenemos un Ministerio de Salud, un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Minas, un Ministerio de Educación. En este caso, pues también había un Ministerio de Hacienda, también habían, pues en realidad eran muy pocos, pero pues se dedicaban a determinado sector o aspecto de la realidad del imperio. También encontramos los valíes, que eran los gobernadores o provincias, y eran muy necesarios e importantes porque eran el califa no podía estar en todo el territorio conquistado, pero entonces enviaba a sus representantes, que eran los valíes. Vamos a verlo acá, entonces vamos a volver al mapa para poderlo entender mejor. Entonces el califa, digamos que se ubica, bueno, con cada una de esas dinastías, la capital del imperio cambia. Hablemos por lo menos de los omeyas. Con los omeyas la capital está en Damasco, que es la actual capital de Siria. Y en ese momento, entonces, pues el califa es uno está acá, pero envía valíes a diversos lugares de su territorio. Fíjense que están muy alejados, pero allí tiene valíes que se encargan de representarlo en estos territorios que están más distantes de la capital. Listo. Y entonces hablamos también de otro orden social que está determinado por la pertenencia o no a la religión y el hecho de ser o no musulmán. Entonces, por encima estaban los árabes, ¿sí? Que tenían propiedades, que tenían poder político y económico. Por debajo de ellos estaban los bereberes, que también pertenecían a la religión, ¿cierto? Eran musulmanes, pero no pertenecen, o sea, estos dos son iguales en términos religiosos porque son musulmanes practicantes del Islam. Pero se diferencian en que estos nacieron en la península arábiga y estos nacieron en el norte de África. Entonces volvemos acá al mapa. Los musulmanes
pueden vivir acá, ¿cierto? Pertenecen los creyentes en Alá, los que practican los preceptos de Mahoma, ¿cierto? Que Mahoma recibió por parte de Alá, viven acá en esta península arábica, pero también recordemos que viven acá en el norte de África y vivieron aquí en la península ibérica y vivieron en algunas zonas de Asia Occidental. Entonces, pero los dos no tienen el mismo rango. Lo que les hace tener a estos más rango es que propiamente viven o son originarios de la península arábiga y estos no, son africanos. Eso es lo que hace que en la pirámide social estos estén por encima. Estos les llamamos bereberes, pero igualmente son musulmanes, y a estos pues son musulmanes, pero propiamente originarios de la península arábiga. Listo. Luego seguían los muladíes, que eran quienes, bueno, hay varias fuentes y son, digamos, es un dato cuestionado. Se dice que en algunos momentos, pues, por ejemplo, en el caso de Mahoma, obligó por la fuerza a otros a convertirse a la religión, ¿cierto? Al Islam, pero en el caso de, por ejemplo, en el caso de las posesiones en la península ibérica, no fueron obligados, sino que voluntariamente quien quisiera adherirse a la religión, fuera judío o cristiano, podía hacerlo. Quienes se cambiaban de religión, del cristianismo y judaísmo al Islam, pues se llamaban muladís. Pero aunque adquirieran la religión y se afiliaran a ella, no alcanzaban la misma posición del árabe o del bereber. Acá tenemos los mozaberes, que eran quienes, los cristianos que definitivamente no decidían cambiar de religión, y tenemos los judíos, que tampoco se han cambiado de religión, entonces ocupan un nivel más bajo en la sociedad, y finalmente los esclavos. ¿Qué beneficios tenía cambiar de religión? Entonces, para los esclavos, volverse al Islam era alcanzar su libertad. En el caso de judíos y cristianos, el volverse a la religión, ¿cierto? Cambiar de religión implicaba pagar menos impuestos y obtener algunos otros privilegios. Listo, acá encontramos también otro modo de organización. Entonces, de acuerdo a la religión, ¿cierto? Ocupas un mejor lugar en la pirámide social. En este caso, pues los árabes tenían grandes posesiones de tierra. En una segunda escala estarían los comerciantes, artesanos y funcionarios, que tenían pequeñas posesiones, pero no tenían mayor participación política. En cambio, la aristocracia sí concentraba todo el poder político. Y la masa popular, que eran campesinos y pequeños propietarios, también los esclavos, que pues vivían en unas situaciones económicas bastante difíciles. Y por último encontramos en la escala social a los no musulmanes, los cristianos y judíos, ¿cierto? Entonces miremos que la escala social está determinada también, en este caso, ¿sí?, del Imperio Islámico, por la pertenencia o no a la religión. Más allá, por ejemplo, en este caso, de los esclavos, que ocupaban la última escala social, pues por no tener ningún derecho y libertad, pero a veces tenían algunos privilegios por encima de los que no eran musulmanes. Listo, la ciudad. ¿Cómo está organizada la ciudad en el Imperio Islámico? Entonces está organizada con la Medina, que era, digamos, la parte, bueno, la ciudad se encontraba amurallada, ¿cierto?, protegida. Está organizada por la Medina, que era la parte central. Dentro de la muralla, en la Medina se encontraba la mezquita, que es el, digamos, centro religioso característico del mundo islámico, aunque ahí también se podían llevar a cabo eventos políticos y también se educaba, servía como centro educativo. También se encontraban, pues, ¿no?, las viviendas en general de los ciudadanos, la parte comercial también denominada zoco. También encontramos una guarnición, es decir, un lugar que se ubicaba en la zona alta de la ciudad y estaba bastante protegido, donde se alojaba el gobernador, llamado alcázar o alcázar. La vida, digamos, la vida social transcurría principalmente en las viviendas, y
pues con la característica de visitar de alguna manera pues estos lugares de comercio y artesanía. Mm, por fuera de la muralla encontramos los arrabales, que eran los lugares principalmente donde vivían las comunidades menos favorecidas, pero también se generaba algún tipo bueno, habían talleres que generaban productos que por sus propias condiciones de elaboración implicaban que se hicieran en una zona alejada de este conglomerado. Por ejemplo, el trabajo con el cuero. Los musulmanes, digamos que tuvieron dentro de sus principales productos y de excelente calidad y muy valiosos el trabajo con el cuero. Entonces, eso implica que hayan unos olores bastante desagradables y por eso, digamos, estos lugares se ubicaban aquí, al margen, ¿cierto? Afuera de este centro. También, digamos, se destinaban al comercio de ganado. Acá se hacían exposiciones para la venta de las ovejas y de las chivas y de demás animales de pastoreo. Listo. Acá tenemos una representación de la mezquita, ¿cierto? Para ver cómo es su estructura, más o menos cuando veamos alguna construcción similar, de una vez la podríamos relacionar con la mezquita. Pues vamos a decir, la mezquita es el centro religioso y de oración es un lugar sagrado para los musulmanes. Esta es la mezquita de Córdoba. Bueno, y terminamos. Y terminamos con esta película recomendada, pues hay varias, pero esta es actual, es la película que encontramos en Netflix para mayores de 12 años y que nos va a contextualizar un poco ese universo del mundo musulmán. Bueno, finalizar con lo siguiente y es, bueno, primero que estamos hablando del Imperio Islámico, que aún, ¿cierto? En esas regiones que son o donde habitan, digamos, los musulmanes, que son territorio musulmán, se mantienen algunas características, muchas de lo que hemos nombrado el Imperio Islámico, pero hay otras que ya presentan diferencias. También que debemos reconocer, bueno, que no está bien generalizar, que solemos asociar la imagen del musulmán a la imagen o a la idea de terrorismo o de alguien que hace daño, de alguien que genera miedo y como su nombre lo dice, terror.
pero esa no es una idea correcta. O sea, podríamos decir que la mayoría de musulmanes no, lo que hacen es practicar pues el Corán y generar buenas obras, ¿sí? Como pasa en el mundo cristiano, que, y también podríamos decir entonces que sí hay un sector que entiende la religión o entiende el Corán y otros escritos, bueno, no es, digamos, el único, bueno, es el libro sagrado principal, pero hay otro tipo de documentos que también tienen leyes referidas al universo islámico. Digamos que hay otro grupo que entienden e interpretan esos documentos sagrados de alguna manera que les hace generar acciones con las que no estamos de acuerdo, ¿sí? Y que consideramos terroristas, pero pues es un sector reducido en relación pues con la cantidad de musulmanes que hay en el mundo, ¿no? En Colombia tenemos representación de esa población, la encontramos o llegan no solamente Colombia, sino América con el esclavismo, luego de la conquista, luego del proceso de conquista de 1492, llegan gran cantidad de esclavos, como pudimos ver, por ejemplo, en el norte de África, pues ya la mayoría se ha convertido a la religión musulmana. Entonces, llegan en ese momento, pero luego hay otra oleada que llega a comienzos del siglo XX y luego por los años 60-70, tras la Segunda Guerra Mundial también, bueno, empiezan a emigrar de sus territorios y establecerse también en regiones como Colombia. En la costa caribe colombiana encontramos muchas habitantes o ciudadanos de ascendencia libanesa, de ascendencia, pues en general árabe. Y lo podemos encontrar o los podemos reconocer por sus apellidos que nos parecen bastante extraños, como por ejemplo el apellido de Shakira, que es Mebará, o como Juan Gosaín, periodista colombiano famoso. Finalmente, también en Colombia encontramos construcciones mezquitas, ¿cierto? Con todas las características de la mezquita muy parecidas, similares a la mezquita de Córdoba que acabamos de ver. Y una de las construcciones la encontramos en Maicao, en La Guajira. Es, digamos, una de las más importantes a nivel de Latinoamérica. Bueno, entonces, aquí ya damos por terminada la explicación respecto al Imperio Islámico. Tenemos por trabajar una actividad que es una actividad de repaso y pues lo importante como lo expresé al finalizar, más allá de, bueno, entender que a la par con el Imperio Romano hay una cultura diferente que también es preciso rescatar, bueno, también por otras cosas que no mencioné acá, pero fueron, por ejemplo, eh, en el mundo musulmanes que se inventa el álgebra, que no nos puede gustar, bueno, el otro año ustedes lo van a trabajar, pero pues es de importancia, ¿cierto?, en el mundo de las matemáticas. Ellos logran a partir del comercio traer de China y de la India el papel, la pólvora, la brújula. Entonces, digamos que eso es otra situación para valorar. Ellos generan la anestesia también. Imagínense en un procedimiento médico que antes se realizaba sin dormir al paciente, ¿no? Tenía que aguantar el dolor, ahora una cirugía la pueden hacer a partir de dormir al paciente, ¿no? También generan varios tipos de cirugía. A nivel médico, digamos que hacen avances importantes.
Bueno, entonces digamos que a esa cultura musulmana le debemos también muchas cosas, más allá de cuestionar, vuelvo y digo, algunos sectores que entienden los libros sagrados, sus libros sagrados de alguna manera, que nosotros no logramos comprender y que son contradictorios quizás con lo que pudieran determinarse allí, ¿no? Pero es una lectura diferente y es una lectura pues que no compartimos, una lectura que de pronto puede hacer daño. También ha pasado con el catolicismo, en algún momento se ha interpretado de alguna forma diferente el deber ser y se han generado acciones contra los demás o contra los que son considerados enemigos de la religión, con los que tienen ideas contrarias, se han considerado enemigos y se han eliminado. Entonces ha pasado en las dos religiones, no solamente hablamos del Islam, también hablamos del catolicismo, pero volvemos a decir, han sido épocas y han sido miradas de determinados sectores y no implica que todas las personas que sean musulmanas o que todo el mundo católico pues incurra en esas mismas acciones. Por eso no debemos generalizar, ni castigar, ni alimentar una idea incorrecta respecto a determinadas culturas. Bueno, aquí terminamos, esperando avanzar entonces en los temas ya que quedan para este año. Un saludo y un feliz día.